Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Es tiempo de Navidad y por estos días celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Decir Navidad es decir villancicos. En el medioevo, los villancicos eran cantos populares de las llamadas villas, de ahí su nombre, pero no necesariamente religiosos. Fue más tarde que comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse específicamente con la Navidad. En Miami, varias agrupaciones corales nos deleitan con villancicos en iglesias y plazas. Una de las más destacadas es la Coral Cubana. Su historia se remonta a 1956 en La Habana, cuando se funda la Coral Juvenil Cubana. Luego, en 1962, se refunda en esta ciudad como Coral Cubana. A la fecha ya tiene grabados 6 discos. Suele cantar en iglesias, teatros, asilos de ancianos, cárceles, colegios y orfelinatos. Para conversar sobre la historia de la Coral Cubana y su programación de cantatas en esta temporada navideña, me acompaña su director, Andrés Trujillo. Andrés, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Buenas tardes, Emilio, gracias por invitarme, porque me siento que conmigo aquí pues tengo todo mi grupo, toda la coral. Bueno, creo que deberíamos organizar de manera tal de que el estudio pudiera albergar a todos tus integrantes, Sería ¿no? genial. Para hacer, digamos, un Sería. concierto Siempre especial. con corales, orquestas y todo eso nos quedamos un poquito cortos. No, Claro. tiene que venir el único que no suena en el grupo. Bueno, Se mueven las manos y suena la música, pero los que cantan y los que tocan y los que hacen todo el trabajo son ellos, ¿no? está muy bien representado. Bueno, gracias. Empezamos por la historia de la coral cubana, que ya mencioné esto en la introducción. La coral cubana se refunda en Miami ya en 1962 y su directora es Carmen Riera. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, imagínate, para empezar tengo que decirte que es una institución mayor que yo. Es decir, yo nací en el 63. Entonces, y ellos estaban refundando una institución que había nacido en La Habana antes, ¿verdad? Como decías tú, como una agrupación juvenil coral y que ya había tenido varias interpretaciones y varias presentaciones importantes, interesantes en La Habana. Este grupo, cuando Carmita, como le decimos cariñosamente, llega a Miami, al exilio, se da cuenta de que a los pocos meses, de que muchos de estos integrantes también están, de los integrantes de la antigua coral juvenil, están en Miami. Vamos a ver la primera imagen. Ahí está Carmen Riera, ¿no? Al frente de la coral cubana. Exactamente. Sigue tu historia, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que se reunir a todos estos integrantes, los que ya estaban aquí, y volver a fundar o vamos a decir, a reorganizar, ¿no? Aquel proyecto tan hermoso que estaba funcionando en Cuba. Claro, no necesitaba llamarse Coral Cubana en Cuba posiblemente, claro, pero una vez acá sienten esa primera necesidad de ser aquellos que mantienen un poco el germen, ¿no?, de la cultura cubana con la coral cubana, ¿no? En este momento se va a llamar así. Vamos a ver la siguiente foto en que ya Andrés Trujillo está dirigiendo la coral. ¿Dónde es esto? Me dijiste en Cayo Hueso. Eso fue en Cayo Hueso, pero para hablarte un poquito más primero de su directora, de Carmita. Carmita fue una mujer de ascendencia española con mucha educación musical. Obviamente había estudiado el piano y había dirigido la coral. En primer lugar le dirigió como suplente a otra directora que había, y entonces en ese momento se dieron cuenta también del talento que tenía esta mujer, no solamente para dirigir la coral, porque inspiraba un gran respeto entre los músicos y las personas, los cantantes, los que estaban allí. Pero yo creo que Carmita se destaca también por la visión que tuvo al formar una institución como esta y por la entrega que tuvo de toda su vida a un trabajo tan difícil, tan arduo como es una coral no profesional. No estamos hablando de una cosa que es universitaria, que se requieren créditos para pasar un grado, que la gente tiene que ir por una obligación, sino algo lo que se requiere es simplemente tratar de continuamente motivar. O sea, Carmita fue para la coral cubana una gran motivadora,
una aglutinadora del pensamiento de lo que significaba tener una institución que rescatara, que mantuviera la cultura cubana, las canciones cubanas, las canciones patrióticas cubanas y también las canciones folclóricas. Porque la coral canta a Dios y canta también a la patria. Exacto, ese era el lema de ella también, ¿no? La coral, nosotros cantamos para Dios. Pero, y sin embargo, siempre, por ejemplo, se opuso a dos cosas, ¿no? La primera, que la coral se convirtiera simplemente en un coro parroquial, ¿no? Sentía como que eso era un poquito cortarle las alas en el sentido de poder ser más amplia. Vamos a ver el primer video que tenemos de la coral cubana. Belleza de pieza para esta temporada. ¿Qué vimos? Sí, Campanitas Cubanas es un antiguo villancico cubano, pero de un compositor que todavía vive, Alfredo Morales, compositor cubano y que ha hecho mucho por la música cubana, especialmente los villancicos y la música de iglesia. Andrés Trujillo, ¿cómo te conviertes en director de la coral cubana? Bueno, al morir Carmita, que ya nos había invitado muchas veces a mi esposa Darlene y a mí a participar como músicos acompañando a la coral, Carmita muere hace 11 años, en el 2011. Y, Perdón, vamos a ver algunas imágenes que tenemos allí en el archivo. Ahí tenemos una imagen de un ensayo en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. Esta es otra imagen y vamos, ahí tenemos a Darlene, que es la responsable. Bueno, en fin, sí, ¿verdad? Yo diría que entre ella y yo dirigimos la coral, los dos juntos compartimos la dirección, ¿no? Pues allí en la ermita. Y ahí tenemos ahí tenemos nuestros percusionistas, sí, Raúl León y Alex Abreu. Están entre los mejores percusionistas de aquí de Miami. Para mí son los mejores. O del sur de la Florida. Para mí son los mejores, son excelentes, te cambian de cualquier instrumento, son muy buenos para coral. Y además, algo muy importante para coral, acompañan. No pueden ser las estrellas porque tienen que dejar que se oigan las voces y eso es fabuloso, ¿no? Me contabas de cómo te habías convertido en... Entonces, Monseñor Román, unos meses antes de morir, porque Carmita y Monseñor Román murieron con meses entre uno y el otro, justamente ahí en la Ermita de la Caridad, pues nos llamó a Darlene y a mí a la sacristía y nos dijo, sería una lástima, sería una pena que un proyecto como ese se perdiera. Ustedes deberían encargarse de mantenerlo. Y nos lo dio así como un legado, de manera que yo lo tomé como una de sus, vamos a decir, de sus últimas peticiones, de las últimas cosas que quería antes de morir.
y me parece que vale la pena. Es una obra maravillosa y a partir de allí nos presentamos a la coral cubana como un poco los, si querían ellos aceptarnos, ¿no? Como que continuáramos el trabajo de Carmita, que no es nada fácil. Porque una mujer que había tenido una entrega tan grande de toda su vida, nosotros hemos tenido que utilizar, yo creo que a muchos integrantes para entre todos hacer el trabajo que hacía Carmita sola. Seguro que sí. Vamos a ver otro video. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fantástico. Esta pieza fue grabada anoche. ¿Qué vimos? Sí, bueno, es que Oh Holy Night es una famosa pieza de Adolphe Adams que se conoce también como Cantique de Noël, es francesa y bueno, es una pieza muy bonita, pero lo más interesante aquí es que podemos presentar a nuestra más joven integrante, ¿no? Jennifer Góngora, que para mí representa un poquitico el futuro de la coral, ¿no? No es la única, hay varios jóvenes allá que están entrando en la coral, que ha crecido los últimos meses y que está preparándose ahora para la Navidad, como decíamos. Y esta oportunidad de cantar frente a la escalinata de allí de la Ermita de la Caridad, que está toda iluminada, ¿no? De Navidad y preparando el 50 aniversario de la ermita. Tenemos un año de jubileo ahora que la coral va a aprovechar cantando en muchas de las fiestas, sí. Vamos a ver el programa de las cantatas. De las cantatas mientras nosotros conversamos. Si tú quieres, puedes explicar algo. Aquí está en la pantalla el programa. Sí, vamos a tener varios conciertos este año. Casi siempre tenemos cantatas en diferentes iglesias, inclusive el día del Santo Patrono. Por ejemplo, ayer San Lázaro, 17 de diciembre. Luego vamos a tener el 27 de diciembre en San John. Y las normales que hacemos, por ejemplo, este 23 de diciembre vamos a estar en San Raymond. Por la noche, compartir con un grupo de artistas. El 25 estamos en la ermita. Después de la misa de 3 tendremos la cantata. Luego, como decía, el 27 estamos en San John, en Hialeah. Y luego el 8 de enero vamos a estar en Miami Beach, en St. Joseph, ¿no? En Miami Beach. Toda esta serie de cantatas navideñas van a tener más o menos el mismo programa, que incluye música, villancicos cubanos, españoles y de otros países de Latinoamérica, ¿no? Que es una tradición muy hermosa tener villancicos de Latinoamérica, como de Venezuela, de Paraguay, hemos tenido en otras oportunidades también Argentina, Ecuador. Este año vamos a presentar también el villancico yaucano de Puerto Rico, un tamborito panameño que se llama Vamos a Portal. Es tan grande la riqueza que hay de música de Navidad que basta para, bueno, 4 de los discos de la coral, por ejemplo, son de música navideña. Imagínate. Me llama la atención lo siguiente, ahora tomando en cuenta lo que acabas de mencionar del repertorio. Es la coral cubana, pero no todos sus integrantes son cubanos. Háblame de eso. Sí, sí, es muy interesante que con los años se empezaron a vincular a la coral cubana otros integrantes de otras nacionalidades, ¿no?
tenemos a Víctor, por ejemplo, que es de Ecuador, cuenqueño, muy orgulloso de su ascenso. Y también tenemos allí tenemos por ejemplo gente de Panamá, tenemos gente de Venezuela, tenemos un nuevo integrante ahora venezolano también. En Nicaragua. La mayoría es de Cuba, tenemos integrantes de Nicaragua, como no. Eh, yo creo que la coral cada vez más va a ser más diversa, en la medida en que por supuesto se ha desarrollado en Miami. eh, y los integrantes van viviendo en un organismo vivo, ¿no? Y depende mucho de las fluctuaciones de la vida. Por eso yo invito a los abuelos, a los padres, ¿no? Que tienen hijos que tienen la capacidad de compartir, que se unan a agrupaciones corales y por qué no a la nuestra, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, lo mejor sería que me llamaran por teléfono, amigo o a mi esposa, si lo puedo dar en pantalla. Bueno, adelante. Le digo 305, ¿verdad? 510-4960. 305-510-4960. Y me dejan un texto, me dejan un mensaje, más fácil todavía para responderle, quiero participar o enterarme de cómo hago para pertenecer o participar en la coral cubana. Por supuesto, la mayoría de las personas saben si cantan o no cantan, porque si se les puede escuchar y nadie protesta. Claro, claro. Bueno, ahora mayormente estamos hablando de villancicos por la temporada navideña, pero la coral cubana tiene, bueno, ya lo mencionamos también, uno de sus objetivos es cantarle a la patria, en este caso a Cuba. Cuéntenme un poco de los compositores que ustedes han interpretado Sí. obras de estos. Sí, cómo no, cómo no. Mira, la música cubana ha devenido en patriótica, yo creo, a raíz también de todos los que hemos vivido, de todos los que hemos pasado, ¿no? Y es muy interesante eso. Tocamos música, por ejemplo, por supuesto, la Bayamesa, ¿no? La del Mambí, de Casa Romero, Sindo Garay, de Villillo, La Clave Martí. Muchísimos compositores que escribieron cosas referentes directamente a la patria, a las luchas de independencia, pero también toda nuestra música nostálgica deviene ahora en música patriótica, porque la nostalgia de no tener una patria, de estar fuera de ella, se convierte en algo que te llama, ¿no? a hacer. Entonces hay mucha música de Lecuona que murió fuera de Cuba, de tantos otros compositores que forman parte también del repertorio de la coral. El repertorio es bastante amplio, es bastante extenso, tan extenso que hemos empezado a hacer conciertos temáticos. Por ejemplo, en el pasado, hace un par de años, un año, hicimos un concierto solo de pregones. Solo de pregones, ¿no? Y uno piensa en pregones y dice, no, el manicero, no, no es el único, hay tantos y tantos pregones, ¿no? Vendedores de agua, vendedores de fruta, tantas cosas interesantes que tiene la música cubana, y que, por supuesto, al decaer el pregón como forma práctica, vamos a decir, de vender, se convierte más que todo en un género musical y en un parte de nuestro folclore y de nuestra historia. Claro que sí. Vamos a ver nuevamente el programa de la coral cubana para esta etapa navideña, y si quieres agregar algo más sobre... Sí, mira, Emilio, para mí, como director de la coral y como persona, la Navidad es extremadamente importante, ¿no? Yo nací o crecí en una Cuba donde la Navidad estaba prohibida, ¿no? Y Carmita fue muy clara en eso y tenía eso muy claro, era como el Bautista, ¿no? En ese sentido. O sea, la Navidad es un anuncio del nacimiento de Jesús. Y donde tú puedes anunciar que Jesús ha nacido, hay libertad religiosa, ¿no? Nosotros tenemos que defender eso, ese concepto, ese principio, no solamente de la libertad religiosa, sino del profetismo, de poder cantar, poder anunciar a los cuatro vientos, ¿no? Que Jesús ha nacido. Y yo creo que ese es el fundamento, ¿no? Es más allá de lo profesional, de qué bonito, de qué hermoso está compuesto esto, ¿no? Es qué es lo que hay detrás, qué es lo necesario, por qué nuestro mundo todavía necesita de ese anuncio, ¿no? Y yo creo que en Cuba es evidente por qué hemos necesitado continuar con ese anuncio. Uno de los obispos en Cuba decía que el comunismo había fallado en convertir a Cuba en un país ateo, pero sí había sido exitoso en convertir a Cuba en un país ignorante, donde no se conoce la religión, no se conocen los fundamentos. Entonces, y yo veo que eso no solamente es de Cuba, ha pasado en muchos otros lugares, y en Estados Unidos podemos estar
también el peligro de perder el cultivo de las tradiciones que nos enseñan siempre sobre la vida. Acá en el programa hemos insistido casi con una línea temática en la pérdida de espiritualidad que se nota en este país y en el mundo. Vamos a ver el último video de la coral cubana. Adelante. Magnífica interpretación. ¿Qué vimos aquí? Bueno, este es un villancico venezolano, aguinaldo, como se llama en Venezuela este tipo de música, ¿no? Que es solamente de la Navidad, obviamente, pero además tiene un componente muy lindo que es la adoración del Niño Jesús, ¿no? Se llama Niño Lindo y fue un villancico rescatado por el musicólogo Vicente Emilio Sojo. No se sabe quién es su compositor de este villancico. Yo viví en Venezuela 12 años con mi esposa y por supuesto allí fue mi primer contacto con la Navidad, como celebrábamos en Cuba la Navidad en mi casa, en mi familia, pero fuera no había nada, ¿no? Y el cantar villancicos en las calles, el ir de lugar en lugar cantando, fue algo muy importante, muy hermoso. Y además fue algo muy familiar. Empezamos a disfrutar el villancico como algo que une a la familia. Bien. Trujillo, antes de que comenzáramos el programa, estuvimos hablando de la coral y me hablabas de una característica. La coral es una familia. Cuéntame de eso. La coral es una familia en el sentido más completo de la palabra, con rencillas, fraternidades, peleas, con todo lo que hay en una familia. Y en ese sentido, a mí me gusta siempre recordárselos a todos los que entran nuevos, por ejemplo, ¿no? No estás entrando en una agrupación simplemente vocal o en un grupo profesional, estás entrando en una familia, ¿no? Y es muy interesante, todos se preocupan por todo, por lo que se ponen, por lo que se visten, por cómo van, por las carencias, las enfermedades, las cosas que tienen. Tenemos, y no puedo dejar de recordarlo, por ejemplo, tenemos muchas personas que han enviudado, que se casaron con miembros de la coral, los conocieron allí, luego ahora son viudos. Y tengo que recordar, por ejemplo, personas que han sido fundamentales para la coral y ya no están con nosotros. Frank Gómez, Juanita, Olga, son personas que han sido puntales de la coral, ¿no? Y que le dieron tanto, y muchos otros que yo no conocí, pero con los que conocí pude trabajar. La coral actualmente es una familia que no solamente está creciendo, yo creo que también, obviamente, muchos, los años van pasando,
y no es por gusto. Y entonces es un conflicto a veces entre la familia propia, los nietos, los hijos y las actividades de la coral. Y tú oyes a veces, hoy tengo que estar con los nietos, hoy tengo que estar con los hijos, pero mañana sí vengo al ensayo. Pero sí. Y es como esa cosa que hay cuando tú tienes dos fiestas de, por ejemplo, de 25, una que tienes que estar con los hijos y otra que tienes que estar con los padres, ¿no? Y tú sientes esa tensión a veces entre los músicos de la coral y entre los cantores de la coral. Pero la preocupación por cada uno, el amor que se tiene, son para mí un ejemplo, una escuela para mi esposo y para mí. El grado de entrega que tienen para esta institución, para la coral, cómo buscan nuevos miembros, cómo preparan fiestas. Ahora mismo, fin de año, año nuevo, tenemos una fiesta en casa de una de las integrantes de la coral, Yo no he recibido invitación todavía. pero la vas a recibir, Ah, ya. seguro. Y eso te iba a decir también, esa familia incluye a muchos de los miembros, de los esposos y esposas, cónyuges de los miembros de la coral, que están continuamente presentes en nuestros conciertos, en cada actividad, en cada cosa. Cuando no están tomando fotos, están vendiendo tickets, están entregando, siempre están haciendo algo por la coral. Vamos a ver nuevamente el programa de cantatas para esta temporada navideña y ya en los minutos finales, si pudieras enviar a los televidentes asiduos, los asiduos de Comentando, ¿qué les dirías, no? Bueno, cómo no. Lo primero que les diría es que no olviden siempre tener en sus vidas algo que les haga crecer en el espíritu, en lo emocional, en esa parte de la inteligencia que a veces no se cuenta, no es de matemática, no es de ciencia, sino es del trato con los demás, es del trato con Dios, es del trato con la humanidad y que se crece a través de las artes. La música es un factor importante y la música nuestra, la música latina, la música cubana, tiene mucho que dar, tiene mucho que dar. Hemos dado en el pasado, hemos tenido a Celia Cruz, a Barbarito Diez, a Benny Moré, y tenemos también a muchos otros músicos y a muchas instituciones como la Coral Cubana que les invita a participar. Claro. Andrés Trujillo, muchas gracias por tu participación en Comentando. Creo que tanto los aquí presentes en el estudio como los televidentes han disfrutado de este programa. Así que, por favor, gracias. A los televidentes, muy agradecido por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.